Un cordial saludo. Hoy vamos a hablar de un algoritmo de optimización heurística conocido con el nombre de recocido simulado. En inglés, Simulated Annealing. Annealing es un proceso mediante el cual se somete ya sea un vidrio o un metal a calentamiento y luego se enfría de manera lenta. Esto se hace con el fin de endurecer el material y reducir la fragilidad de este. En, en el proceso o en el algoritmo de recocido simulado se hace una especie de metáfora a ese proceso de calentamiento. Aquí la idea es que cuando el material, que en este caso es el mismo proceso de simulación, tiene una alta temperatura, pues la probabilidad de aceptar movidas que no son tan buenas es más alta que cuando la temperatura es más baja. Entonces, algunas características de este método, de este algoritmo, es que acepta moverse a una solución, aunque sea de menor calidad. No siempre, esto está condicionado a ciertas probabilidades, es un proceso aleatorio, y la probabilidad de aceptación de una mala movida disminuye a medida que el proceso de búsqueda avanza. Esto es porque la temperatura va disminuyendo y a menor de temperatura la probabilidad de aceptación también va a ser más pequeña. Obviamente la probabilidad también depende de qué tan mala es esa solución. Si la solución es muy mala, pues la probabilidad va a ser mucho más bajita, la probabilidad de aceptación va a ser mucho más baja, a que si la solución es simplemente un poquitito peor que la solución actual. Cuando se está evaluando una, una posible movida, es decir, una solución vecina a la solución actual, si esa solución vecina no es peor que la actual, es decir, el costo o la utilidad, bueno, en el caso del costo, si el costo no es más alto que el costo de la solución actual, pues es aceptado. Y en el caso de la utilidad, pues si no es más bajo que el de la solución actual, pues también es aceptada. ¿Qué pasa cuando la solución es peor? Cuando, cuando esa solución es peor, entonces se acepta con cierta probabilidad. Y esa probabilidad se calcula de esta manera, es igual a E a la menos delta E, en donde delta E es la diferencia entre los dos costos de las soluciones si estamos minimizando, las dos utilidades si estamos maximizando. Les decimos costo y utilidad de manera general, ¿no? Eso, por llamarlo de esa forma, no estamos perdiendo, pues no estamos limitando a que solamente sea utilidad o costo. Yo puedo minimizar el número de vehículos en una flota, por ejemplo. Eso está dividido por la temperatura. La temperatura es un parámetro, ¿sí?, que se le da al problema. Ahora, ¿cómo varía esa probabilidad dependiendo de estos dos valores? No consideramos valores negativos para delta, ¿sí? Cuando delta es negativo, mire que la solución se acepta. Entonces, realmente se evalúa desde este punto. Entonces, a medida que el delta va aumentando, esta probabilidad disminuye, ¿sí? Por otro lado, a medida que la temperatura aumenta, pues también aumenta la probabilidad de aceptación del, de la solución de la solución candidata o de la solución vecina.
analicemos cómo funciona este algoritmo de manera un poco más detallada. El algoritmo recibe una solución inicial y una temperatura. La solución inicial se asigna a una solución actual y el costo y un número muy alto se asigna al costo de la solución, de la mejor solución encontrada. Tengamos en cuenta que en este caso este es un ejemplo de minimización. Se inicializa el contador de iteraciones y el programa o el algoritmo se va a ejecutar por un número definido, número máximo de iteraciones. Lo primero es, iniciando en S, que es la solución actual, se selecciona de manera aleatoria una solución vecina de S y se asigna a S nuevo, que esa es, llamémosla la solución candidata. Se calcula entonces delta E, donde delta E es el costo de la solución candidata menos el costo de la solución actual. Si delta E es menor o igual a 0, significa que el costo de la solución actual es más alto que el de la solución candidata, es decir, se prefiere pues a la solución candidata ya que se está minimizando, o a lo sumo es igual. De todas formas, se acepta la movida y la solución candidata pasa a ser la nueva solución actual. De lo contrario, es decir, el costo de la solución candidata es superior al costo de la solución actual, en principio esto sería algo que no se quiere, ¿cierto? Yo intento evitar, o yo prefiero las soluciones que tienen un costo más bajo, pero en este caso la solución vecina o candidata tiene un costo más alto. ¿Qué se hace en este caso? Se calcula este valor, E a la menos delta sobre T, y se compara con un número aleatorio entre 0 y 1. Si ese valor es más alto que el número aleatorio generado entre 0 y 1, entonces se acepta la solución candidata como la nueva solución vecina. Entonces la solución candidata pasa a ser la nueva solución vecina. Una vez se ha decidido si se acepta o no la movida, entonces el costo de la solución actual se compara con el costo de la mejor solución encontrada hasta el momento. Si el costo de la mejor solución encontrada hasta el momento es superior al costo de la solución actual, entonces la solución actual pasa a ser la nueva solución, la nueva mejor solución encontrada hasta el momento. Se actualiza la temperatura, que esto depende de lo que se conoce como un programa de enfriamiento, un cooling schedule. Y además de eso, se aumenta o se incrementa el número de iteraciones en uno. Una vez se repite el proceso, como dije, siempre y cuando el contador o el número de iteraciones realizadas sea menor al, al número máximo de iteraciones. Bueno, en este caso, aquí no estamos contando el número de iteraciones realizadas, sino el número de iteraciones realizadas menos 1, ¿cierto? Porque se empezó en 0. Entonces, cuando estos dos números son iguales, realmente ya el número de iteraciones realizadas es Imax. Bueno, al final el programa devuelve o retorna la mejor solución encontrada. El horario de enfriamiento o programa de enfriamiento, cooling schedule, recuerden que la temperatura, habíamos dicho que se debe actualizar. El asunto es que esa actualización puede hacerse de distintas formas. Por ejemplo, digamos que aquí tenemos el número de iteraciones y acá tenemos la temperatura. Entonces, asumamos que se inicia aquí. Entonces,
la temperatura podría permanecer constante por un número definido de iteraciones y luego disminuir y así sucesivamente. Algo más que podría ocurrir, la temperatura podría disminuir de manera algo como esto. Esa podría ser una forma. Se podría además eh, reiniciar la temperatura a lo largo de la ejecución. Es decir, podría ocurrir que, no, así no, así, esto, y luego se incrementa nuevamente, y así. Esto podría ser algo que también pudiese ocurrir durante la ejecución del algoritmo. Como dije, todo depende del horario o programa de enfriamiento, el cooling schedule. Vamos a hacer un ejemplo, el mismo ejemplo que habíamos trabajado con búsqueda tabú, lo vamos a hacer ahora con recocido simulado. Lo primero es, no tenemos ninguna solución candidata hasta el momento, tampoco tenemos una solución inicial. Bueno, recordemos, aquí tenemos 5 elementos para meter en una mochila. La capacidad de la mochila es 1100. Vamos a hacerla por 10 iteraciones. Bueno, vamos a generar una solución aleatoria. Mi sugerencia, generamos 5 números aleatorios. Si el número es mayor que 0.5, significa que el elemento debe ir en la mochila. Si es inferior a 0.5, pues no va en la mochila. Entonces generemos el primero. 0.86, 1. El segundo, 0.7, va en la mochila. El tercero no va en la mochila. El cuarto va en la mochila. Y el quinto debe ir en la mochila. Bueno, como vemos, la solución inicial no es factible. ¿Cómo se puede arreglar o cómo se puede solucionar este problema? Es sencillo, se empiezan a eliminar elementos de manera aleatoria hasta que el problema se vuelva factible. Entonces, vamos a decidir si la solución, si el elemento 1 debe eliminarse. Entonces hacemos lo mismo, generamos un número aleatorio. Si es superior a 0,5 lo eliminamos, si es inferior a 0,5 no lo eliminamos. Entonces, ¿es inferior a 0,5? No, dijimos, si es superior a 0,5 lo eliminamos. Entonces, no. 0,9, este es el 2, este sí lo eliminamos. Sigue siendo no factible. Ahora el elemento 4. No lo eliminamos. El elemento 5. Sí lo eliminamos. El problema sigue siendo no factible. Entonces, nuevamente, el elemento 1. Generamos el número aleatorio. Lo eliminamos. ¿Por qué? Porque fue 0.76. Y tenemos que la solución inicial es la solución, es solamente se incluye en la mochila el elemento 4. Bien, empecemos. Tenemos aquí 5 posibles candidatas, de las cuales una es no factible. Vamos a movernos solamente en el área factible. Entonces tenemos realmente 4 candidatas, de la 2 a la 5. Entonces tenemos
de la 2 a la 5, tenemos estas dos soluciones, estas cuatro soluciones vecinas. Vamos a seleccionar una de ellas de manera aleatoria, es decir, generamos un número entre 2 y 5. Y este es el número 2. La solución 2 es mejor que la solución actual. Pues no tenemos que hacer nada más. Como es mejor, ojo, ahora estamos maximizando, ¿sí? El algoritmo que vimos hace un momento, o la secuencia que vimos era para un ejemplo de minimización. Esta es para un ejemplo de maximización. Entonces aquí queremos que la solución candidata, o preferimos a la solución candidata que tenga un mayor valor que la solución actual. Esta tiene un valor de 79, entonces el cual comparado pues con 31 es mucho mejor, y seleccionamos esa. Para seleccionarla lo que tenemos que hacer es incluir en la mochila el elemento 2 y hacemos eso. Listo. Ahora, debemos comparar esta con la mejor solución. Recuerden que partimos del hecho que bueno, la mejor solución tenía un valor 0, ¿cierto? Estaba vacío. En este caso no le asignamos un número muy grande, sino todo lo contrario, un número muy pequeño. ¿Por qué? Porque estamos maximizando inicialmente. 79 es mayor que 0, por lo tanto, asignamos a la mochila este valor. O a la mejor solución, perdón. Encontrada hasta el momento es esta. Y ya vamos, incrementamos esto. Vamos a tener como horario de enfriamiento que cada 2 iteraciones disminuimos en 10 unidades la temperatura. Entonces, cada número par de iteraciones, la temperatura disminuye 10 unidades. ¿Listo? Bueno, no lo cambiamos, no tenemos que hacer ningún cambio entonces en la temperatura y continuamos con el proceso. Ahora resulta que tenemos solamente dos soluciones vecinas. Llamemos esta la solución 1 y a esta la solución 2. Dos soluciones vecinas que son factibles. Entonces generemos un número, o seleccionamos un número entre 1 y 2. 2. Esta es la solución candidata que tenemos ahora. Y resulta que la solución actual entonces tiene un valor de 79, ¿cierto? Y la solución vecina tiene un valor de 48. Esto me da 0 puntos, así se calcula E a la menos delta E sobre T, me da 0.53. Generamos un número aleatorio y en efecto este valor es superior al número aleatorio, por lo tanto se acepta la movida y se selecciona o se asigna la solución candidata, que sería esta, a la solución actual. Y para hacer eso lo que debo hacer es remover la solución, el elemento 4 de la mochila. Me queda aquí un 0. Bien. Entonces ahora comparamos esta nueva solución candidata con la mejor solución encontrada. No es mejor. Entonces la mejor solución encontrada sigue siendo aquella cuyo valor es 79. Incrementamos las iteraciones, sigue siendo menor que 10. Y ahora disminuimos a 40 la temperatura. Dijimos que cada número par de iteraciones iba a disminuir la temperatura en 10 unidades. Continuamos.
Esta nueva solución actual tiene 4 soluciones vecinas que son factibles. Ahora entonces generamos o seleccionamos una de estas de manera aleatoria. Entonces sería del 2 al 4. Nos da la solución 3, que es esta. Esta solución es mejor que la solución actual, por lo tanto no hay necesidad de hacer nada más, simplemente se acepta la movida y la nueva solución actual sería esta. Se compara con la mejor solución, no es mejor, se incrementa el número de iteraciones y se continúa el proceso. Ahora tenemos que, es impar, por lo tanto no se modifica la temperatura, no hay problema. Tenemos esta nueva solución, la cual tiene 3 soluciones vecinas que son factibles. Llamémosla 1, 2 y 3. Entonces generamos un número aleatorio entre 1 y 3 para seleccionar la solución candidata y tenemos que es esta de aquí. Y esta tiene, el valor es 48, es inferior al de la solución actual. Ya lo tenemos aquí. Generamos entonces un número aleatorio porque el cálculo pues ya se hace de manera automática en este caso. Generamos un número aleatorio. Ese número aleatorio es inferior, ¿sí? Por lo tanto se acepta la movida y tenemos que ahora esta es la solución actual. Voy a poner aquí 0. Esta no es mejor que la mejor solución encontrada hasta el momento. Se incrementa el número de iteraciones, se actualiza la temperatura, está en 30, y se continúa el proceso. Bueno, tenemos ahora 4 soluciones vecinas que son factibles. 5, perdón. Seleccionemos una de ellas de manera aleatoria, la 3. Sería esta de aquí. Y esto nos da 62, que es mejor que la solución actual. Pues se acepta, no hay problema. Se compara con la mejor solución, no es mejor, se incrementa el número de iteraciones, el número de iteraciones sigue siendo inferior al número máximo de iteraciones, se continúa el proceso. Esta solución tiene 1, 2, 3 soluciones que son 3 soluciones vecinas que son factibles. Entonces se genera un número entre 1 y 3, es 2, este de aquí. Se genera entonces un número, ya tenemos los datos aquí, pues coincidencialmente sigue siendo este 48. Generamos un número aleatorio que es superior a el número calculado, por lo tanto no se acepta la movida. Y esta permanece como la solución actual. El algoritmo establece que debe compararse siempre, sabemos que no va a ser mejor porque pues no hubo ningún cambio, sin embargo se compara, se incrementa el número de iteraciones, se disminuye la temperatura, 6 es menor que 10, continúa el proceso. Están las mismas 3 soluciones candidatas, se selecciona una al azar y es la 3, la seleccionada. La 3, estamos mirando los subíndices que están aquí abajo, ¿sí? Es la 3 la seleccionada
La 3 tiene un valor de 72. 72 es mejor que 62, por lo tanto se acepta la movida. Y para ello solamente debo agregar el elemento 5 en la mochila. Se aumenta el número de iteraciones, se compara con la mejor solución encontrada hasta el momento, no es mejor, así que el proceso continúa. El número máximo de iteraciones no se ha alcanzado aún. Se comparan entonces las soluciones que son vecinas a la solución actual. Hay 3. Se genera un número aleatorio entre 1 y 3. Número 2. Esta es la nueva solución candidata. Y aquí tenemos que el valor es 58. El cálculo nos da 0.49, generamos un número aleatorio. 0.98 es superior a este valor, por lo tanto no se acepta la movida. Se compara, como dije, no ha habido ningún cambio, pero igual el algoritmo establece que el proceso debe hacerse, que es comparar la solución actual, o el valor de la solución actual con el valor de la mejor solución encontrada hasta el momento. No es mejor, no pasa nada. Se incrementa el número de iteraciones. Es par, entonces se disminuye la temperatura a 10. 8 sigue siendo menor que 10. Se continúa el proceso. Estamos aquí frente a las dos soluciones, las 3 soluciones vecinas. Se selecciona una de manera aleatoria y es la solución 3. La solución 3 tiene un valor de 62. Se selecciona o se genera un número aleatorio que es inferior a 0.36, en este caso 0.22, por lo tanto se acepta la movida y se retira el elemento 5 de la mochila. Entonces este 62 ahora lo comparamos con la mejor solución encontrada, no es mejor, no pasa nada, se aumenta el número de iteraciones, 9 sigue siendo menor que 10, no se actualiza la temperatura y ahora se tienen 3 soluciones candidatas. La 1, la 2 y la 3, que son factibles. Se selecciona una de ellas de manera aleatoria, es la 2, sería esta de aquí. Aquí tenemos entonces, sería 48. Generamos un número aleatorio, 0.98, es superior a 0.24, no se acepta la movida. Este queda igual entonces, se compara con la mejor solución, no es mejor, se incrementa el número de iteraciones, se actualiza la temperatura, queda 0, pero resulta que ahora ya estamos ya alcanzamos el número máximo de iteraciones, ya no podemos hacer nada más, allí ya terminamos. Y encontramos que la mejor solución encontrada, o la mejor solución que encontró el algoritmo, es la que incluye en la mochila el elemento 2 y el elemento 4. El valor es 79 y tiene un peso total de 1000. Esta fue la solución que encontramos en nuestro ejemplo de aplicación del algoritmo. Es probable que si hubiésemos tenido un esquema de enfriamiento o un horario de enfriamiento un poco más lento, habríamos encontrado una mejor solución porque se habrían aceptado con mayor probabilidad
movidas que deterioraban la solución actual. Mire que al final era mucho más complicado asentar las movidas. Al principio casi todas se asentaban, al principio era más fácil asentarlas que ya al final de la ejecución. Esto es, de manera general, la forma en que trabaja este algoritmo de recocido simulado. Pero que les sugiero que intenten hacer este mismo ejemplo con otros parámetros. Por ejemplo, con un valor de temperatura diferente y con un esquema de enfriamiento distinto. De pronto, reinicializándolo cuando llegue a 10, o por ejemplo, empezando en 100, o disminuyendo 5 unidades en cada ejecución, o disminuyendo 3 unidades en cada ejecución, en cada iteración, perdón, y así sucesivamente.